la presencia de una poliuria, ¿no? Una poliuria ya mayor, se habla de hasta 10, 15 litros también al día, ¿no? Con una osmolaridad plasmática alta y una osmolaridad urinaria baja. Y la prueba de la vasopresina, pues en sí se llama la prueba de deshidratación, ¿no? O sea, y esa es una de las características diagnósticas, ¿no? Sobre todo para diferenciar el tipo, pero en relación a la diabetes insípida, realmente la mayor parte, digamos, es inicialmente nefrogénica, después iría la diabetes insípida de tipo neurogénica o central, ¿no? Y el test de deshidratación o test de Miller también, que se llama, ¿no? A ver, ¿alguien me puede decir en qué consiste el test de la deshidratación? Ya no Fátima, porque Fátima siempre habla, ¿no? Eva Belén creo que habló hace rato, pero no ha salido nada. ¿Dónde está Eva Belén Rivera Tejerina? Ella ha sido mi alumna, creo, el año pasado. Creo, no sé. Tenía una alumna Rivera. ¿No está Elba? Por lo menos diga presente. Bueno, dejémoslo ahí. Menos mal que esta ya es la última clase virtual. Desde la próxima ya vamos a hacer las clases presenciales, ¿no? Va a estar mejor, ahí ya no van a poder escaparse ni vamos a hacer las preguntas necesarias y todo, ¿no? Entonces ya una vez concluida, vamos a empezar el tema. Ya estamos con unos 19, 20 estudiantes, ¿no? Entonces ya estamos con un 50% de asistencia, porque son ustedes 43 o algo por ahí, un poco más también, ¿no? Entonces con 20 estudiantes ya tenemos quórum y todo, entonces vamos a ver ahora las enfermedades del tiroides o de la tiroides, como quieran llamar, ¿no? Hemos concluido lo que significa las enfermedades hipotálamo hipofisiarias, ¿no? Con las características que indicamos, ¿no? En más y en menos, ¿no? Enanismo menos, gigantismo, acromegalia en más, los síndromes hiperprolastinémicos, la diabetes insípida y, bueno, no sé, algo más hemos llevado. Entonces, vamos a hablar ahora de las enfermedades del tiroides, ¿no? Que es una glándula, bueno, esto tal vez un poquito de anatomía, pues ni para hacer recordatorio, porque no se sabe que la tiroides está en la región anterior del cuello, ¿no? Yo siempre les digo, llevo un poco de anatomía, en este caso aquí la fisiología del yodo nos va a ayudar para algunas enfermedades, ¿no? En la anatomía decimos región anterior del cuello, consta de dos lóbulos simétricos, ¿no? Asociados al lado de la tráquea y la laringe, unidas por el istmo, ¿no? La característica del istmo, por ejemplo, va a servir para diagnóstico de algunas enfermedades, ¿no? En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, también está aumentado el istmo. En sí es una de las glándulas de mayor tamaño, va a pesar entre unos 20 gramos en el adulto sano y, bueno, un peso aún mayor, pues cuando se trata de un bocio, ¿no? A veces unos bocios gigantes. Y decimos en endocrinología que es la única glándula que tal vez la podemos ver, la podemos tocar, la podemos también, o sea, palpar y a veces se ausculta en algunas patologías, ¿no? Ahora, desde el punto de vista embriológico, ¿no? Surge una proliferación del suelo de la faringe, realmente a partir de la tercera semana de desarrollo, ¿no? Una vez que empiece eso, a través del denominado conducto tirogloso, va a ir a ocupar la posición que hemos indicado, ¿no? La región anterior del cuello. A veces en este su desarrollo existe pues un fallo en el crecimiento o el desarrollo y vamos a encontrar, ¿no?
a veces las tiroides hipotróficas a nivel del conducto tirogloso o la presencia, ¿no?, de kits tiroglosos o tejido tiroideo aberrante, o sea que no ha llegado a su posición normal, ¿no? Entonces ahí vemos que raro, rarísimo, diría yo, ¿no?, que el tiroides no desciende a su posición normal y va a quedar, ¿no?, como una glándula en situación anómala. Generalmente conocemos como la tiroides lingual o tiroides sublingual. Ahora, la vascularización se hace a través de las dos arterias tiroideas superiores, ¿no?, que nacen de las carótidas internas, y dos arterias tiroideas inferiores procedentes de la subclavia, ¿no? Esto es ya la vascularización, la inervación de la glándula va a tener su importancia cuando se trate de alguna patología o en el caso de ya los tratamientos quirúrgicos, ¿no? Se dice que esta glándula inclusive tiene una mayor vascularización, o sea que la sangre normalmente a la glándula oscila entre 4 y 6 mililitros por minuto y por gramo, o sea, cantidad inclusive que excede, ¿no?, a una, al riñón, ¿no?, un órgano también irrigado como el riñón. En el riñón hablamos de 3 mililitros por minuto. En este caso, si normalmente la cantidad de sangre que oscila entre 4 y 6 mililitros por minuto y por gramo en un órgano normal, imagínense un bocio, ¿no?, que la vascularización va a estar muy aumentada, ¿no? Que decimos, ¿no?, las relaciones anatómicas van a ser importantes en relación sobre todo a los tratamientos quirúrgicos, ¿no? Relaciones con los vasos, relaciones con las arterias, ¿no?, los nervios recurrentes, con las 2 o 4 glándulas paratiroideas, ¿no?, o sea, cada una situada o adosada en la parte posterior, ¿no?, de los lóbulos tiroideos, que eso ya vamos a ir viendo, ¿no? Aquí tenemos un esquema de una tiroides, ¿no?, cartílago tiroides, cartílago cricoides, la glándula, la tráquea, las paratiroides, etcétera, ¿no? Aquí más esquemático, ¿no? Ya vemos el cartílago tiroides en relación a las venas, en relación a lo que va a significar las glándulas paratiroideas, la vascularización, la presencia de los nervios, ¿no?, en este caso el nervio laringio externo. Entonces, esto también es un resumen, ¿no?, de la anatomía. Hablamos de la tiroides, los lóbulos tiroideos, el istmo. No sé si en anatomía todavía han visto lo que se denomina la pirámide de Lauluet, ¿no?, que ya la terminología ya está cambiando, ya no se utiliza mucho apellidos, ¿no? La presencia ahí de un folículo, ¿no? Realmente vamos a encontrar en la anatomía patológica de la glándula la presencia de las células foliculares, que estas las van a producir las hormonas, las células parafoliculares, productoras de tirocalcitonina, y la sustancia coloide, ¿no?, donde va a estar la tiroglobulina. Cada una de estas celularidades pues, va a tener su importancia, sobre todo en relación a lo que va a significar el cáncer tiroideo. Y aquí tenemos, ¿no?, las acciones de las hormonas, la triiodotironina y la tiroxina, la T4, ¿no?, estimulan el crecimiento, desarrollo físico-mental, consumo de oxígeno, metabolismo basal, temperatura corporal, consumo de glucosa, captación, gluconeogénesis, anabolismo proteico, catabolismo de lípidos. En sí, eso se considera un órgano, sobre todo, de aumento del metabolismo, es un órgano anabólico, sobre todo. Se dice que la glándula es la producción hormonal va a estar sobre todo relacionada con las necesidades que va a tener el organismo, ¿no? Es por eso que vamos a ver que una persona en etapa de crecimiento, o sea, al llegar a la pubertad, va a requerir un poco más de hormona tiroidea, bueno, para las funciones fisiológicas normales, ¿no?
y la tirocalcitonina relacionada un poquito más con la función de la paratiroides, ¿no? Hipocalcemiante, disminuye la actividad de osteoclastos, estimula la actividad de los osteoblastos, etcétera, ¿no? Asociado al metabolismo del calcio, de la vitamina D. ¿No? La paratiroides vamos a dejar ya en su momento cuando llevamos las glándulas paratiroideas, y en el caso de las patologías vamos a ver aquí el hipertiroidismo, el hipotiroidismo y el bocio, que es el primer tema que vamos a ver. Entonces, con ese resumen vemos la fisiología, ¿no? La fisiología de la glándula tiroidea sobre todo está ligada al metabolismo del yodo como formador de la hormona tiroidea. Pues ustedes recuerdan, ¿no? La T3, la llamada triyodotironina, y la T4, la tetrayodotironina. Va a estar ligada a la fisiología, a la secreción, transporte y el metabolismo de la hormona tiroidea y los sistemas de regulación funcional de la glándula. Entonces, en algún momento puede producirse un fallo en estos 4 niveles, bueno, y por supuesto va a existir alguna patología tiroidea, ¿no? Una enfermedad tiroidea. Vamos a hacer un poquito de resumen del metabolismo del yodo, ¿no? Que es largo, complicado. Vamos a ver ya después directamente patologías relacionadas con el metabolismo del yodo, ¿no? Que resulta indispensable para la biosíntesis de las hormonas, ¿no? Secretadas de la glándula. Realmente proviene de la ingesta, de acuerdo a la OMS, por ejemplo, que en el adulto oscilaría entre 100 a 200 miligramos día, en los niños a 50 miligramos día, ¿no? Entonces, estos requerimientos de yodo van a ir aumentando de acuerdo a la edad o de acuerdo a ciertas situaciones fisiológicas también, ¿no? La pubertad, el embarazo y la lactancia, etcétera, que se va a requerir mayor cantidad de yodo, ¿no? El embarazo en la lactancia podría llegar hasta alrededor de 200 miligramos día o más, que la actualidad con los sistemas de salud pública, etcétera, pues es obligado, digamos, dar a la embarazada, ¿no? Como subsidio, por ejemplo, la sal yodada, ¿no? Que está inmerso en el subsidio de maternidad, en el subsidio de lactancia. Realmente cuando existe un déficit iódico, ¿no? Se va a poner en marcha esta génesis de la formación del bocio simple, ¿no? O sea, la glándula va a requerir aumentar, va a haber una hiperplasia, una hipertrofia de folículos tiroideos para aumentar las necesidades de la hormona tiroidea, ¿no? Entonces, el yodo, pues que es absorbido a nivel intestinal con la ingesta de yodo, ¿no? Esto va a sufrir una serie de procesos, una serie de hidrólisis de los compuestos orgánicos a nivel del tracto gastrointestinal y va a absorberse a la sangre en forma de yoduro. Y su eliminación directamente se hace a través del riñón, ¿no? La mayor parte. Por eso que cuando se requiere hacer algunos estudios, también está contemplada, ¿no? La valoración de la yoduria, o sea, la dosificación de la yoduria, yodo en orina. O sea, ¿qué es la hormonosíntesis tiroidea? ¿No? Es la elaboración de las hormonas tiroideas y posterior paso a la sangre, ¿no? Sobre todo tenemos las dos hormonas tiroideas, la tiroxina o T4 y la triyodotironina o la T3, ¿no? Acá, como decimos, el yodo de la dieta es esencial, es fundamental, ¿no? Se capta el yoduro de la sangre circulante, que va a ser el proceso inicial.
¿no? O sea, la fase inicial del proceso. Este yodo va a pasar a la sangre, se va a unir con la molécula de tiroglobulina y de ahí va a ser vertida de acuerdo a las necesidades del organismo. ¿Eh? En sí, el resumen sería, ¿no? O sea, la captación de yodo plasmático mediante la bomba de yoduro de la célula tiroidea, o sea, una vez absorbido el yodo, transformado en yoduro a nivel del plasma, esta es ya captada, ¿no? Mediante la bomba de yoduro en la célula tiroidea, ¿no? Organización del yodo por medio de las peroxidasas, iodación de los componentes tirosílicos de la tiroglobulina, previamente formada por la célula tiroidea, y la elaboración de dos sustancias, ¿no? La monoyodo tirosina, como MIT, y la diodotirosina o la DIT, ¿no? Entonces, estas dos prehormonas, si quieren podemos llamar así, ¿no? Va a ser que el acoplamiento de estas van a formar, ¿no? Si vemos una monoyodo con una diodo, se va a formar la T3, y si vemos dos diodotirosinas, van a formarse la T4, ¿no? O la tetrayodotironina, o la mejor llamada también tiroxina, ¿no? Por acción de peroxidasa. Una vez que es captada con las gotitas de coloide, ya por pinocitosis, endocitosis, rotura proteolítica, etcétera, son vertidas hacia la sangre, ¿no? Ya en forma de hormonas. ¿Ya? Entonces, esta parte de la fisiología del yodo, ¿no? Es necesario que sepan para ver, ¿no? Dónde va a existir, a veces existe un fallo en las peroxidasas, etcétera, con la no formación o la formación de compuestos ya una T3 inversa, por ejemplo, que no tienen acción, ¿no? Igual la monoyodo y la diodotironina no tienen acción hormonal, ¿no? Son precursores hormonales. Ahora en la regulación hemos hablado del eje tirotropo, ¿no? O sea, a través de la liberadora hipotalámica, adenohipófisis, formación de la TSH a la tiroides y a nivel de la tiroides ya la formación de las hormonas, ¿no? Entonces, este es el mecanismo inicial o el primer mecanismo de regulación, o también llamamos el sistema de retroalimentación, ¿no? La propia hormona o sus productos van a ser las que van a indicar si se produce más hormona o se frena en la producción hormonal, ¿no? Pero también existe otro sistema de regulación que sería la presencia del yodo, ¿no? O sea, la cantidad de yodo del organismo, ¿no? Cuanto más yodo contiene la dieta, menos capta la tiroides y viceversa, ¿no? De ahí sale que la administración brusca, o sea, la cantidad aumentada de yodo en la dieta va a reducir en forma notable la organificación del yoduro, ¿no? O sea, sería una respuesta paradójica, ¿no? Que se denomina en la clínica o se denomina el efecto Bolshakov, ¿no? O sea, sobre todo este efecto Bolshakov se utiliza, ¿no? Ya cuando vamos a ver en la parte de la cirugía de la tiroides, por ejemplo, de administración de yoduro potásico en su caso, en forma de gotas, el conocido famoso Lugol que decimos, ¿no? Para frenar en parte la producción hormonal y la mayor organificación y formación de la hormona tiroidea, ¿no? Es el efecto Bolshakov. Sin embargo, esto es transitorio, ¿no? Inicialmente se va a producir esto, pero después, decimos, se produce un escape, ¿no? Que va ya inclusive producirse pues mayor cantidad de hormona como causa de un hipotiroidismo por administración de yodo, ¿no? De cantidades aumentadas de yodo. Igual que los otros grupos hormonales, el transporte se lo realiza a través de las proteínas del plasma, ¿no? Sobre todo albúmina y
la parte especial, si podemos decir, las proteínas especiales o fundamentales, ¿no? Que serían una globulina que se designa con las siglas de TBG, o sea, globulina transportadora de tiroxina, una prealbúmina, una proalbúmina transportadora de tiroxina y una albúmina, ¿no? Los porcentajes, realmente la TBG es de 70-75%, 15 a 20% de la TBPA y 5 a 10% sería ya la albúmina pura. El resto va a circular en forma libre, ¿no? La T3, sobre todo por la proteína o la prealbúmina, perdón, la globulina transportadora de tiroxina, ¿no? La TBG. Entonces, esta presencia de la hormona unida a las proteínas realmente no tiene acción tampoco, ¿no? O sea, solo va a tener acción lo que llamamos la fracción libre, ¿no? Si hablamos de fracción libre, el total de la tiroxina circulante, solo el 0,03% va a serlo en forma libre y el de la T3 va a ser del 0,3% de la hormona total, ¿no? Hay ciertas características acá, sobre todo en algunos cuadros, en algunos tratamientos, ¿no? A veces damos combinación de las dos hormonas o de preferencia inicialmente con la T3, vas a ver por su mecanismo de acción más rápido, existe mayor porcentaje libre, etc. La secreción diaria de tiroxina es de unos 80 microgramos aproximadamente, ¿no? 35% de esta producción se va a convertir en la periferia en triiodotironina, ¿no? O sea, entonces la T3, el 80% de la T3 circulante va a provenir de la tiroxina, o sea, de la T4, ¿no? El 35% de la T4 es transformada en la periferia en T3 inversa, ¿no? Cuyos efectos metabólicos son nulos, ¿no? O sea, esto se produce a través de desiodinas, ¿no? O sea, mediante una monodesiodinación, ¿no? Que les va a convertir en diodotironina y monoyodotironina, como la T3 inversa, que tampoco tiene acción, ¿no? O sea, o efecto metabólico, ¿no? Sí, esto ya son para hacer ciertos estudios especiales, ¿no? Cuando no se puede determinar bien las causas de un hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? Donde va a haber mayor cantidad de T3 inversa, la RT3, que en ese caso cuyo efecto es nulo, entonces va a persistir ese hipotiroidismo, ¿no? Bueno, esto llama un poquito más de teoría, decir, dos tipos de 5 desiodinasas que van a convertir la T4 en la T3, la de tipo 1 a nivel del hígado y riñón, la de tipo 2 en el sistema nervioso central, hipófisis, tejido adiposo, placenta, etcétera. Sobre todo se forman o van a estar ya presentes estos tipos de desiodinasas actuando cuando existe una baja de la tiroxinemia, ¿no? Y una de tipo 3, ¿no? Que inactiva la T3 y transforma la T4 en R3, ¿no? Que va a estar presente sobre todo en el hipertiroidismo, ¿no? Sistema nervioso central, la placenta y la piel, ¿no? Entonces, esto para tener un poco en cuenta también cuando llevemos las patologías tiroideas, porque en sí vamos a ver dos cuadros clínicos, sobre todo, ¿no? El hipotiroidismo y el hipertiroidismo. En el hipotiroidismo vamos a ver el primario, secundario, terciario, etcétera, ¿no? Igual en el otro. Ahora, la actividad biológica de la T3 es varias veces mayor que la de T4, ¿no? Y sus efectos metabólicos más rápidos. Sin embargo, su recambio también es 5 veces superior, ¿no? Por eso en algunos casos del coma mixedematoso, por ejemplo, o sea, un hipotiroidismo severo, se prefiere utilizar
la T3 o la T3 combinada con la T4 por estos efectos, ¿no? Los efectos más rápidos y también desaparecen, pero también más rápido. Ahora, para su acción también se requiere la presencia de los receptores para la hormona tiroidea a nivel de la célula, ¿no? O sea, para la acción de esta hormona tiroidea, ¿no? Requieren, ¿no? Se penetran al núcleo de la célula. Ahí existen dos tipos de receptores, la llamada TRA y la TRB, ¿no? Entonces, la unión de la T3 con estos receptores origina el complejo T3-TR, ¿no? Que va a ser responsable de las acciones de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, esto un poquito para, como digo, también un poquito de teoría, pero para dar cuenta y significar que también la presencia de receptores a nivel celular puede ser causa de patologías tiroideas. Ahora, el mecanismo de acción, ¿no? Es una hormona anabólica, pues va a producir síntesis proteica, ¿no? O sea, van a producir eh, mayor cantidad de proteínas por la acción de las hormonas, ¿no? Se regula la síntesis de diversas proteínas, ¿no? Tienen efecto calorígeno, ¿no? O sea, a través de las mitocondrias, ¿no? Y van a regular el flujo transcelular de sustratos y cationes, ¿no? En sí, la fisiología de la hormona va a estar en relación, ¿no? Como en la activación del metabolismo energético, o sea, son energizantes, incrementan el consumo calórico, regulan el crecimiento y la maduración de los tejidos y prácticamente pues de todos los substratos, ¿no? Llámese vitaminas, llámese también otro tipo hormonal, ¿no? Entonces, ya viendo esto, vamos a definir posteriormente ya las patologías hipo e hipertiroideas, ¿no? Este es un esquema que ya hemos visto, o sea, es el eje tirotrópico, tal vez un poquito más específico en relación a la funcionalidad del eje tirotropo, ¿no? O sea, tenemos una anoxa, tenemos un problema a nivel externo, ¿no? Hablamos de frío, hablamos de estrés, ¿no? O sea, van a producir efectos a nivel de la TRH, ¿no? O sea, a nivel del hipotálamo, ¿no? La liberadora tirotrófica, la cual a su vez produce un efecto positivo a nivel de la hipófisis anterior, produciendo la TSH, y esta TSH a nivel de la glándula tiroides va a producir sus dos grupos hormonales, ¿no? Hablamos de la T4 y hablamos de la T3 en la glándula tiroidea. Hablamos más de la T4 en 80%, pero sin embargo, pues hemos dicho que la mayor parte de esta formación de la T4 se va a convertir en T3. Por eso que aquí en el cuadro, ¿no? Después de la tiroides, vamos a ver la T3 con sus diferentes acciones, ¿no? Desarrollo del sistema nervioso central y esquelético, incremento del uso y la disponibilidad de metabolitos, incremento del metabolismo, producción de calor, ¿no? Así que esos serían los efectos fisiológicos a nivel del organismo de la hormona tiroidea. Y por supuesto, esta T3 o esta T4 también van a producir pues acciones de tipo retroalimentación, ¿no? Ya sea positiva o ya sea negativa, o sea, con el freno en la producción. Un poquito de semiología, ¿no? O sea, decimos que es una glándula que se puede ver, que se puede palpar, entonces vale la pena hacer algunas consideraciones en relación a la semiología, ¿no? La incidencia de la enfermedad pues se considera inclusive a la par de la diabetes mellitus, que es otra patología endocrinológica frecuente, o inclusive algunos autores dicen que es hasta más frecuente
que la misma diabetes mellitus, ¿no? Estamos viendo en la clínica, pues ya en la parte de consulta externa, por ejemplo, ¿no? Siempre hay un diabético y va a haber también a la par un paciente tiroideo, o las dos a la vez también, ¿no? Entonces, la semiología clásica que tenemos, ¿no? Desde la anamnesis hasta el examen físico regional, examen físico general, aquí también es importante. En la anamnesis familiar, ¿no? Hay datos, sobre todo en relación al aumento de la glándula tiroidea, el bocio, por ejemplo, ¿no? Si hay un bocio en la madre, abuela, etcétera, puede existir también un bocio en en la nieta, en la hija, etcétera, ¿no? O sea, los trastornos tiroideos son directamente, pues, están involucrados, ¿no? La afección tiroidea con grupos de tipo familiar, ¿no? El caso de patologías autoinmunitarias como la enfermedad de Graves, por ejemplo, ¿no? Puede haber ya grupos familiares, ¿no? Si la hermana tiene o la mamá tuvo, la otra hermana también puede tener, digamos, ¿no? Una enfermedad de Graves-Basedow, o en el caso a veces del carcinoma medular, ¿no? Si hay en la familia un carcinoma medular, pues hay que buscar en los otros grupos familiares la presencia también de este cáncer tiroideo o de los otros cánceres, ¿no? Entonces va a ser la anamnesis familiar, en este caso de importancia, para poder definir algunas patologías tiroideas. El anamnesis personal, ¿no? Buscando ya síntomas de tipo general, síntomas de tipo local, llámese nerviosismo, trastornos del sueño, de posiciones, tolerancia o intolerancia al frío o calor, baja de peso, el apetito, sed, etcétera, ¿no? Que van a orientarnos a una hipo o a una hiperfunción tiroidea. Ya la anamnesis patológica, ¿no? Ver si ya ha tenido alguna patología previa a tiroidea, ¿no? O sea, a veces el paciente refiere, ¿no? Y a veces sucede en el caso del hipotiroidismo, por ejemplo, en la mujer joven, diferenciar si es una tiroiditis de Hashimoto o puede ser también una tiroiditis secundaria a un tratamiento antitiroideo de un hipertiroidismo, ¿no? Al hablar de tiroiditis, vamos a ver que alguna de la tiroiditis de Subkerbein, por ejemplo, aguda Subkerbein, subaguda Kerbein, que inicialmente empieza con hipertiroidismo, puede terminar en un hipotiroidismo por tratamiento o por evolución de la enfermedad, ¿no? Eso es lo que algunos pacientes en la consulta refieren, ¿no? Yo era hipertiroidea de joven, digamos, ¿no? Y ahora que tiene, qué sé yo, unos 30, 40 años, está hipotiroidea, ¿no? La presencia de un nódulo, ¿no? Un nódulo de crecimiento rápido puede orientar hacia un cáncer, a veces un nódulo que está durante tiempo puede volverse, digamos, hipertiroideo o presentar un dolor agudo presentando una hemorragia intraquística, etcétera, ¿no? Entonces va a ser ya necesario hacer una anamnesis patológica detallada cuando va a existir ya un problema tiroideo, ¿no? Un nódulo, un bocio, un hiper o hipotiroidismo. También alteraciones en la región cervical, ¿no? Si empezó un bocio en forma rápida, aguda, con dolor, inclusive presencia de supuraciones a nivel de la tiroides, nos va a orientar a una tiroiditis infecciosa, una tiroiditis aguda infecciosa, ¿no? Y vamos a ver la presencia de ganglios regionales, ¿no? Unos ganglios regionales, sobre todo
relacionados con un carcinoma papilar, por ejemplo, ¿no? A veces es el primer indicio de una patología cancerosa la presencia de una adenopatía a nivel cervical. Y trastornos, ¿no? A nivel de diversos aparatos y sistemas de hiper o hipofunción de la tiroides. En la exploración física, ¿no? Utilizamos la semiología también clásica, ¿no? Inspección, palpación, la percusión no tanto, y también la auscultación. No generalmente en la exploración física, no todas las recogidas de datos nos van a orientar a una hiperfuncionalidad tiroidea, ¿no? Vamos a requerir exámenes complementarios, vamos a utilizar algunos métodos de diagnóstico, ya sea laboratorial, imagenológicos, radioisótopos, etcétera, ¿no? Sin embargo, ya en la exploración física, siempre tener en cuenta pues la exploración física local y la exploración física también a nivel general, ¿no? A veces los hipertiroidismos, por ejemplo, en el caso de los nódulos autónomos o adenoma hipertiroideo funcionante, ¿no? Entonces, la signología inicial a veces es de tipo general, ¿no? Una taquicardia, por ejemplo, ¿no? Una taquicardia que puede estar presente en un nódulo hipertiroideo, ¿no? Un adenoma tiroideo. Entonces ya realizada la exploración física local, también vamos a irnos a una exploración física general, ¿no? Aparatos y sistemas que pueden estar comprometidos. En la exploración local, ¿no? Desde la inspección, ¿no? A veces la paciente viene, no se me ha salido un bulto, una masa aquí en mi cuello o en la región lateral del cuello, etcétera. Entonces, el examen pues tiene que hacérselo desde lo que se llama la inspección, ¿no? Ver localmente si hay un aumento de la glándula, presencia de cicatrices, presencia de punciones, salida de pus, un bocio, etcétera. No está inspección se ayuda con algunas maniobras, ¿no? Levantar la cabeza para atrás, o sea, va a exponerse mejor la glándula tiroidea y indicando, ¿no? Que degluta saliva o agua, ¿no? Haciéndole tomar un poquito de agua. Entonces, ese movimiento de la deglución va a identificar un poco más la presencia de bocio, sobre todo esos bocios pequeños o esos nódulos pequeños, ¿no? Tal vez la palpación, ¿no? Sea una de las maniobras más ya necesarias en el diagnóstico de la patología tiroidea, ¿no? O sea, va a haber la presencia de nódulos, va a haber la presencia de las características del nódulo, ¿no? O sea, las maniobras de la palpación, ¿no? Van a ser necesarias, porque generalmente, bueno, me apuntaba también yo antes, cuando hacíamos las historias, ¿no? De internos, de residentes, etcétera, ¿no? Ya pasábamos a veces desapercibido el cuello, ¿no? O sea, directamente cilíndrico sin adenopatías o tiroides no palpable, etcétera, ¿no? Pero en sospecha de una tiroidopatía, pues la exploración de la región cervical, de la región tiroidea, es importante, ¿no? Entonces, se lo voy a hacer por el paciente sentado, el explorador desde atrás, el paciente en decúbito, ¿no? Ya hacer la palpación por delante, ¿no? Esta es la mejor manera de palpar una tiroides, ¿no? Es como decimos, hacer un barrido a nivel de la región tiroidea, ¿no? Viendo la presencia de nódulos, viendo la presencia, si hay o no hay dolor en la zona tiroidea, y además también hacer la palpación a nivel de la región cervical, ¿no? O sea, ver si no hay ganglios, no hay alguna otra lesión, etcétera, ¿no? Este es ya anterior, ¿no? La otra era la palpación con el médico,
explorador parte atrás y este es por la parte de adelante, ¿no? Ver tamaño de la glándula, características, nodulaciones, etcétera, ¿no? También tenemos algunas maniobras, ¿no? Para evaluar la glándula tiroidea, ¿no? Igual que la de mama, por ejemplo, ¿no? La maniobra de Pisil, ¿no? Sobre todo con mujeres, con cuello robusto, pues gorditas, si quieren, podemos llamar así, ¿no? Entonces hacemos cruzar los brazos, ¿no? Y eso va a facilitar la palpación, o sea, va a hacer que la glándula, pues un poquito manos a la nuca, con un poco de hiperextensión, ver, ¿no? Si palpar la glándula tal vez con mayor facilidad, ¿no? Eso es, ya son maniobras, esta llamamos la maniobra de Pisilo, la maniobra de Kirilé, ¿no? Donde vamos con un pulgar, empujamos la glándula y tocamos al otro lado, ¿no? Ver, a veces hace que, bueno, uno palpe mejor la presencia de nódulos, etcétera, ¿no? La maniobra de Marañón, ¿no? Levantando los brazos para arriba. O sea, levante los brazos e incline la cabeza hacia atrás, ¿no? Sobre todo en bocios intratorácicos se hace más evidente esto con la presencia del llamado signo de Pemberton, ¿no? Entonces, manos para arriba, la maniobra de Marañón, el cuello un poco, la cabeza un poco hiperextendida, ¿no? Y vamos a encontrarnos, es el signo de Pemberton, ¿no? O sea, por congestión venosa, por compresión, va a presentar el paciente congestión facial, ¿no? Lo que se ve en la diapositiva, ¿no? Levantando los brazos se vuelve la cara roja, ¿no? Congestión. Este es el signo de Pemberton. Ahora, la presencia del dolor, la presencia de frémito, la consistencia, ¿no? No es lo mismo encontrar una glándula, puede ser aumentada de tamaño, de consistencia blanda o dura o nodular, si es dolorosa, para ver una aguda, una subaguda, etcétera, ¿no? Realmente la nomenclatura que se utiliza, ¿no? Se habla de blanda, se habla de firme, ¿no? Como a la tiroides normal o la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, ¿no? Dura, la presencia de nódulos, uno, dos, varios, consistencia pétrea, dura, como piedra, leño, la tiroiditis leñosa o de Riedel también, que se llama, ¿no? O sea, vamos a ver diversas características ya para orientar hacia un diagnóstico, ¿no? De patología tiroidea, ¿no? En el cáncer, por ejemplo, si hay dolor en la glándula tiroidea, es poco probable que se trate de un cáncer, ¿no? El cáncer duele ya en etapas muy terminales, pero sí podría ser una tiroiditis subaguda o la presencia de una hemorragia intraquística o una tiroiditis aguda, al final infecciosa, ¿no? Ahora, el frémito, ¿no? Es como cuando se escucha el corazón, cuando hay un soplo, ¿no? Hay un frémito, ¿no? O sea, sobre todo vamos a encontrar en esas tiroides grandes, como la enfermedad de Graves-Basedow, o los bocios intratorácicos, o la presencia de una masa ya tumoral que va a comprimir órganos vecinos, ¿no? A ver como un soplo, digamos, por la compresión, el frémito que decimos, ¿no? Por la compresión, porque a la auscultación también vamos a poder escucharlo, ese frémito en forma de soplo. La presencia de metástasis, ¿no? Ya sea regionales, sobre todo en el carcinoma papilar. La auscultación, ¿no? Si es un bocio grande, muy vascularizado, como la enfermedad de Graves, presencia de bocios intratórax que comprimen grandes vasos o vasos, ¿no? Compresiones arteriales por más tiroides. Puede auscultarse un soplo, ¿no?
Y en el examen general también, ¿no? El examen general nos va a servir para diagnósticos, ¿no? Cada patología va a tener su cierta característica, ¿no? En el hipertiroidismo, por ejemplo, taquicardia, diarrea, en el hipotiroidismo lo contrario, la presión arterial, ¿no? En el caso de las enfermedades de tipo autoinmune, como el hipertiroidismo en la enfermedad de Graves, ¿no? La presencia de unos ojos saltones, o sea, el exoptalmus, alteraciones a nivel de la piel, alteraciones a nivel del tejido nervioso, ¿no? Inquietud, ansiedad, temblor distal, etcétera, ¿no? Que van a ser características, las vamos a ir describiendo al hablar de enfermedades, ¿no? Desde la facies, ¿no? Hablamos de una facie. Aquí tenemos varios tipos de facie, ¿no? La abotagada en los cerales, la facies acromegálica, ¿no? Que habíamos dado las características en los tumores hipoficiarios, ¿no? Mandíbula saliente, prognatismo, los arcos superciliares, nariz ancha, nariz grande, etc., ¿no? Y las dos facies que se van a presentar en la patología tiroidea sería la facies mixedematosa en el hipotiroidismo y la facies hipertiroidea en el hipertiroidismo, ¿no? Las características están descritas ahí, pero al hablar ya de la patología tiroidea las vamos a ver, ¿no? Palidez, piel áspera, tumefacta, empastamiento, como un edema a nivel palpebral, ¿no? O sea, ojeras, edemas, etcétera, y en el hipertiroidismo, ojos saltones, exoptalmos, piel fina, etcétera, ¿no? Igual acá, ¿no? Si vamos a ver ya así, de primera mirada, decimos una fase hipertiroidea, con el exoptalmos, la retracción de las cejas, y en el mixedema, en el hipotiroidismo, ¿no? Piel mate, hinchada, se parece más gordito, pérdida temporal de las pestañas, edema preorbitario, etcétera, ¿no? Entonces, con eso en el diagnóstico clínico, pues siempre es, y soy defensor de la parte clínica, tal vez por la característica clínica de la especialidad, ¿no? Medicina interna y la misma endocrinología, etcétera, ¿no? Siempre ver primero la parte clínica, orientar el diagnóstico y después ver ya las pruebas complementarias de diagnóstico, ¿no? Que nos van a servir para realizar ya, hacer un diagnóstico más etiológico, inclusive más preciso, más fino, ¿no? Entonces, estas pruebas complementarias, posteriormente, como decimos siempre, a la anamnesis, a la exploración física, que casi nos van a dar ya el cuadro definitivo, podríamos decir, o cuadro clínico de un hipo o un hipertiroidismo, podemos recurrir a las pruebas funcionales, ¿no? Las pruebas de imagenología, el diagnóstico morfológico, el diagnóstico citológico, etcétera, ¿no? En las pruebas de función tiroidea, pues este es más como un repaso, ustedes conocen, ¿no? Eh, en cada órgano siempre vamos a tener, ¿no? Hemos dicho su hormona y su estimulante, ¿no? En este caso, la presencia de hormonas séricas y tal vez la presencia de algunas otras ya sustancias, digamos, como compuestos iodados, proteínas transportadoras, determinación de la concentración sérica de T4 y T3 libre, ¿no? A veces ahí se pide T3, T4 total, T3 total, T4 libre, T3 libre, etcétera, pero dependiendo un poco, realmente el primer diagnóstico, la primera vez que estamos diagnosticando, a veces pedimos todo el perfil tiroideo, ¿no? Ahí entra T4 libre, T3 libre, más la TSH que hemos indicado, ¿no? Que no hay diagnóstico de hipo ni de hipertiroidismo si no está presente
la hormona o las dos hormonas, la T3, la T4, más la TSH, ¿no? Que vamos a ver las características laboratoriales, la presencia de las hormonas transportadoras, la presencia de la T3 inversa para algunos diagnósticos especiales, presencia de la tiroglobulina, sobre todo relacionado con el cáncer tiroideo, ¿no? El uso de radioisótopos, ¿no? Isótopos radioactivos, captación tiroidea de radioyodo, la descarga de yodo 131. Antes no teníamos muchos recursos laboratoriales, ¿no? Y utilizábamos un poquito más la clínica, ¿no? Hablábamos de los efectos periféricos producidos por las hormonas tiroideas, ¿no? El reflejo aquilio, etc. La regulación hipotálamo hipófiso tiroidea, ¿no? Ver ahora la TRH, la TSH, las hormonas tiroideas. Aquí está la TSH plasmática basal, la TRH a veces con estimulación, ¿no? O sea, la estimulación con TRH para ver si es un secundario o es un primario, ¿no? De la TSH. La determinación de anticuerpos, ¿no? Antitiroideos circulantes, antiperoxidasa, antitiroglobulina, antirreceptor de la TSH, que no son estudios de uso corriente, ¿no? Generalmente vamos a hablar en las patologías inmunes o con trastornos inmunológicos, vamos a ver la de Graves-Basedow, vamos a ver la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis atrófica autoinmune, sobre todo, ¿no? Que cada una tiene su característica clínica que ya no requeriría en sí pedir las pruebas tiroideas, ¿no? Excepto para un diagnóstico diferencial ya, pero con solo clínica y un poco de laboratorio vamos a diagnosticar la enfermedad. Estudios de la morfología tiroidea, ¿no? La gammagrafía, la ecografía cervical, que sería el primer estudio después del diagnóstico clínico, la tomografía computarizada. Y los estudios citológicos, ¿no? La citología por punción aspirativa, el clásico PAP que decimos, ¿no? Punción aspiración con aguja fina. Bueno, aquí está incluido las proteínas transportadoras que debían estar antes. Ahora, viendo un poquito la valoración, ¿no? Siempre se ve, ¿no? Que la presencia de la T4, por ejemplo, los niveles de T4 libre, van a ser un reflejo de la situación actual, ¿no? De la funcional de la tiroides, ¿no? O sea, si hay T4 elevada, siempre vamos a estar pensando en un hipertiroidismo. O lo contrario, pues si están bajas en una hipofunción, ¿no? Puede haber un síndrome de resistencia a las hormonas. En este caso, a veces encontramos hormona alta, pero no va a haber sinología hipertiroidea. Entonces, ya viendo el cuadro clínico, viendo las características laboratoriales, características ecográficas, etcétera, vamos a llegar ya a diagnósticos diferenciales. Etiológicos, ¿no? Las enfermedades por receptor, las autoinmunes, etc. La T3 libre también, ¿no? O sea, se pide al inicio, pero no tiene mucho, eh, digamos, eficacia clínica, podríamos decir, ¿no? Es más teórica que práctica, ¿no? O sea, algunas situaciones sí vamos a ver la presencia de la T3, sobre todo en algunas tirotoxicosis. Todo es mediante radioinmunoanálisis, etcétera, ¿no? La T3 libre sérica aumenta en el hiper y disminuye en las fases avanzadas del hipotiroidismo. Las totales, que también hemos dicho, ¿no? La total más su fracción libre, las hormonas van a aumentar en el hiper y van a disminuir en el hipotiroidismo, ¿no?
las concentraciones séricas de las proteínas transportadoras, descartando algunas situaciones, ¿no? Familiares, embarazo, hepatopatías, nefropatías, algunos fármacos, etcétera, ver si puede ser debida, ¿no?, a la presencia de esas alteraciones o corresponder a una tiroidopatía. La tiroglobulina, ¿no?, también de utilidad, a veces en el inicio del diagnóstico de la patología tiroidea incluimos también la tiroglobulina, ¿no? Pero generalmente cuando hay sospecha de cáncer, pues la inclusión definitivamente es necesaria, ¿no? O sea, la tiroglobulina tienen valores normales, ¿no? 10 y 40 nanogramos, etcétera, ¿no? Entonces, en caso de hiperfunción tiroidea o hipofunción tiroidea, pues no es, digamos, de características relevantes para diagnóstico, ¿no? Pero sí en aquellos casos donde el paciente ya ha sido operado de cáncer, por ejemplo, ¿no?, una tiroidectomía total, más radioiodo, etcétera, eh, normalmente o al inicio del cáncer va a estar elevado, pues una vez que se hace la cirugía, se opera, esto va a bajar y ya posteriormente con los controles periódicos que se realicen en el paciente con cáncer tiroideo, pedir también una tiroglobulina es de utilidad para determinar si existe o no existe una recidiva del cáncer tiroideo, ¿no? Si estaba en nivel bajo y va aumentando, entonces podemos pensar que nuevamente está presente el cáncer tiroideo. Señala enfermedad o sospecha de enfermedad activa, ¿no? Este es el perfil tiroideo que decimos, ¿no? Realmente en la consulta externa y ya en la hospitalización, ¿no? El perfil tiroideo, pues se pide la T4 total, la T4 libre, la T3, la T3 inversa, la TSH y la tiroglobulina, ¿no? Realmente la presencia actual del perfil tiroideo, o sea, todos los valores, la T3 inversa, algunos laboratorios nomás realizan. Entonces, como inicio se podría pedir, ¿no?, un perfil tiroideo total. Y ya vamos a ver que cuando existe un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, generalmente controlamos más con las dos hormonas, en este caso es la T4 libre y la TSH, ¿no?, para ver ya la evolución de la enfermedad en relación al tratamiento, ya sea hipo o hiperfunción, ¿no? Entonces siempre es importante pedir la TSH y la T4 libre. Ahora la captación tiroidea de radioiodo, ¿no?, el uso de radioisótopos, ¿no?, el yodo 131, el tecnesio 99, etcétera, que son estudios ya poquito más específicos para algunas patologías, ¿no? Antes, como decíamos, no teníamos mucho métodos auxiliares, ¿no? Utilizábamos que actualmente igual se utiliza, ¿no?, para sospecha de un hipertiroidismo, por ejemplo, el reflexograma aquilio, ¿no?, la presencia en el electrocardiograma de los intervalos QKS y QKD, ¿no? O sea, son ya características un poquito clínicas que si bien no está normado ya para diagnóstico, pero por ejemplo decir en el hipertiroidismo que existe un reflejo aquilio aumentado, pues nos va a servir de diagnóstico, ¿no? Entonces son eh, ya para valorar los efectos periféricos de las hormonas tiroideas antes utilizados y que en la actualidad pues ya está en desuso, ¿no? Pero si estamos en provincia, etcétera, pues a veces no tenemos ni un electro, no tenemos nada, ¿no?
Ahora la exploración de la regulación hipotálamo-hipoficiaria, ¿no? La TRH, la TSH, ¿no? Siempre decimos que los valores ya para control y para diagnóstico van a estar más basadas en lo que significa la T4 libre y la TSH total, ¿no? La TSH aumenta en el hipo y disminuye en el hiper. ¿Eh? Vamos a ver por acá hay un cuadrito, creo, ¿no? Por más atrás entonces, ¿no? Ver las características, ¿no? Hablamos de los hipotiroidismos subclínicos, los hipotiroidismos clínicos, igual hipertiroidismo subclínico, hipertiroidismo clínico, con las características laboratoriales que vamos a ver en relación a la TSH y a la T4. ¿Eh? El hallazgo de hormonas tiroideas y TSH elevadas sugiere la existencia de una producción autónoma de TSH por la adenohipófisis o una resistencia a la acción, ¿no? O sea, la presencia de ya laboratorial, ¿no? Una TSH elevada y una hormona tiroidea elevada, entonces pues, nos podría confundir un diagnóstico de de hiperfunción. En este caso vamos a ver que podría ser una producción autónoma de TSH por la adenohipófisis, ¿no? O en el caso del hipotiroidismo subclínico, por ejemplo, ¿no? O latente, niveles elevados de TSH, pero pueden existir hormonas tiroideas circulantes normales, ¿no? A veces es un fenómeno de compensación, ¿no? Se eleva la TSH es la que se dice la que va a producir el bocio, la que va a producir una hipertrofia, una hiperplasia a nivel de folículo tiroideo, y como mecanismo de compensación crece la glándula, se produce el bocio, aumenta la producción de tiroides, por eso es que la hormona tiroidea va a estar normal, pero va a existir una cierta elevación de la TSH. Ahora la prueba de estimulación de la TRH para la secreción de TSH hipoficiaria, ¿no? Igual que hemos visto con los otros tipos hormonales, ¿no? Inyectar en el caso de la hormona del crecimiento, por ejemplo, la liberadora de la hormona del crecimiento va a producir por la hipófisis la GH, la hormona del crecimiento. Igual acá, ¿no? Se inyecta la TRH y bueno, si está funcionante la hipófisis, entonces vamos a ver que la falla estaría a nivel del hipotálamo, ¿no? Una patología hipotalámica, es un hipotiroidismo terciario, decimos, ¿no? Los trastornos inmunológicos, ¿no? En algunas tiroiditis, llámese de Graves, llámese de la tiroiditis atrófica autoinmune, ¿no? Vamos a ver la presencia de inmunoglobulinas, ¿no? Ya sea contra la tiroglobulina, el segundo antígeno coloide, el TSH, el receptor de TSH, entre otros, ¿no? O sea, va a existir los anticuerpos antiperoxidasa, antitiroglobulina, sobre todo, ¿no? Para ver ya algunas características, ¿no? Realmente la presencia, hemos dicho ya, ¿no? De esos anticuerpos más es para descartar o para confirmar alguna otra patología o la presencia de una patología tiroidea de origen autoinmune, ¿no? Si vamos a ver, ¿no? El anticuerpo antirreceptor de la TSH, pues en la enfermedad de Graves va a ser, digamos, de importancia o va a desempeñar un papel esencial en el desarrollo de la afección, ¿no? O sea, aparte de algunos otros factores que vamos a ver en la enfermedad de Graves, vamos a ver la presencia de anticuerpos antirreceptores, ¿no? O sea, que estimulan la síntesis de la hormona tiroidea, o sea, las inmunoglobulinas estimulantes de la función tiroidea, la TSI. Tenemos también las
otro tipo de inmunoglobulinas como la TGI, ¿no? Inmunoglobulina estimulante del crecimiento tiroideo, ¿no? O sea, eso es relación a las patologías autoinmunes. Tal vez el estudio inicial que vamos a tener en el paciente con sospecha clínica, tal vez confirmación laboratorial, el estudio ecográfico, ¿no? Imagenológico, que nos va a servir para ver las características morfológicas, situación de la tiroides, el tamaño, la forma, la estructura, ¿no? Si es quística, si es nódulo. Ustedes conocen la terminología, ¿no? De TIRADS, ¿no? TIRADS 0, 1, 2, 3, etcétera, que es una clasificación, ¿no? De la morfología tiroidea, ¿no? Un TIRADS 3, un TIRADS 4, ya significaría una patología maligna, ¿no? Cancerosa. La gamografía, que es un estudio para determinar, ¿no? La captación de radioisótopos, ¿no? Sobre todo el yodo 131. ¿No? O sea, la gamografía nos da la característica de la captación de estos radioisótopos y vamos a tener, ¿no? Una glándula, llamamos isocaptante o normal, una glándula hipercaptante, o sea, con hiperfuncionalidad, y una glándula hipocaptante, o a veces decimos fría. No, no hay captación de la glándula por del radioisótopo, ¿no? Entonces decimos es una glándula fría o hipocaptante, ¿no? Entonces ya nos va a servir inclusive también esta gamografía cuando no, ecográficamente no podemos determinar en un niño, por ejemplo, ¿no? La presencia de la tiroides in situ, ¿no? Entonces, si hacemos una gamografía, nos puede dar la presencia de una glándula o una tiroides aberrante, ¿no? Fuera de lugar. Aquí tenemos, ¿no? Este es el resultado, digamos, de una gamografía, ¿no? En su diapositiva superior izquierda vemos una gamografía normal, ¿no? Es una tiroides que capta en forma regular, en forma casi simétrica, digamos, en ambos lóbulos tiroideos, ¿eh? La de la derecha superior es una hipercaptación, ¿no? Pero en forma difusa, ¿no? Eso correspondería a qué patología. ¿A qué creen que corresponde? Enfermedad de Graves. Enfermedad de Graves, base 2, ¿no? O sea, hipercaptante. La de abajo izquierda es el nódulo, ¿no? Eso corresponde a un adenoma tóxico, ¿no? O sea, hiperfuncionante también, ¿no? Ahí vamos a ver en la inferior izquierda, por ejemplo, ya cuando el nódulo se vuelve autónomo, hiperfuncionante, por cierto, ¿no? Y van a ver el lóbulo derecho en este caso, ¿no? A la izquierda, si quieren, de su televisor, ¿no? Va a estar un poco aumentado y va a ser, ¿no? Ya lo que se llama la atrofia, podríamos decir, ¿no? O la no captación y la disminución de volumen del otro lóbulo tiroideo, ¿no? Esta es característica del adenoma tiroideo hiperfuncionante, ¿no? Y a la derecha inferior, ¿no? Si ustedes ven la gamografía, ¿no? Desde la deformidad de la glándula, ¿no? No es una glándula uniforme. Vamos a ver acá el lóbulo izquierdo, a su derecha el televisor, pues no hay captación. Eso es lo que decimos, un nódulo frío, un nódulo no captante, ¿no? Y va a corresponder más a un cáncer de tipo tiroideo, ¿no? Entonces tenemos estas cuatro imágenes que decimos, ¿no? La de arriba, isocaptante, la derecha hipercaptante, más su hipertiroidismo, en este caso sí es difuso a la enfermedad de Graves base 2,
y la de la izquierda, pues el nódulo adenoma tóxico, ¿no? Y la derecha, pues ya la gamografía, pues nos orientará más a un problema de tipo cáncer tiroideo, ¿no? Entonces, ese es el resultado de la gamografía. Antes de la gamografía siempre hay que pedir una ecografía, ¿no? O sea, el estudio de la ecografía cervical es igual que pedir un laboratorio en sangre, ¿no? No es cruento, no es caro, y bueno, y que todos los centros ahora cuentan con una ecografía. Más aún, sobre todo, si tienen un Doppler, ¿no? Para ver una ecografía Doppler tiroideo, pues nos va a servir también el grado de vascularización, la localización, el tamaño de la glándula tiroidea, ver si es nodular, ver si es quístico, si es regular, si es irregular, etcétera, ¿no? O sea, nos va a dar la valoración morfológica de la glándula. Vamos a ver que la técnica es sencilla, pues un transductor se pasa a nivel de la tiroides y nos van a dar las imágenes de los diferentes grados o nódulos tiroideos. La tomografía. No, la tomografía no es un estudio que se hace en forma rutinaria. Es muy limitado, sobre todo se pide, digamos, en aquellas sospechas donde existe un bocio intratorácico, ¿no? Que a la ecografía y a la gamografía a veces no se puede definir bien, sobre todo en aquellos casos que decimos, ¿no? Las masas mediastínicas no filiadas, entonces el estudio gamagráfico nos va orientar hacia un diagnóstico diferencial, si es un timoma, si es una glándula de hipertiroidea, o sea, un bocio intratorácico, etcétera, o alguna otra patología. ¿Ya? O sea, sobre todo decimos masas mediastínicas no filiadas. La citología o el PAP, ¿no? Que es de diagnóstico de las afecciones tiroideas, ¿no? Sobre todo, el PAF no es tampoco un examen rutinario, ¿no? Es decir, todo bocio hay que punzar, ¿no? Tiene también sus indicaciones, ¿no? En la parte de la preoperatoria, por ejemplo, operatoria de los nódulos tiroideos, el PAF es de rigor, tiene que tener un PAF para determinar si es un nódulo hipo, si es un nódulo hiper, ya con la clínica también se define, si es una patología o sospecha de una patología cancerosa, por ejemplo, un nódulo TIRAX4, por ejemplo, ¿no? Entonces ver qué tipo de cáncer es, ¿no? Porque va ya el tratamiento en los diferentes tipos de cáncer varía, ¿no? Si es quirúrgico, si es radioterápico, si es radioactivo, etcétera, ¿no? Entonces, no es un examen muy cruento y que se puede, pues, realizar y que se debe realizar para la sospecha de cáncer. Fármacos y función tiroidea, ¿no? O sea, una gran variedad de fármacos van a modificar, ¿no? La funcionalidad tiroidea, ya sea en hipo o ya sea en hiper, ¿no? En el caso de la hiper, por ejemplo, la ya bien estudiada y clasificada está la amiodarona, ¿no? La amiodarona, ustedes conocen, es un fármaco para la taquicardia, etcétera, ¿no? Entonces, va a ir a influenciar, ¿no? en la formación de la glándula tiroidea, interviene al paso de la biosíntesis hormonotiroidea, ¿no? Y va a causar problemas de o sea, de un hipertiroidismo por la presencia o la administración de amiodarona, ¿no? En relación a otros fármacos, por ejemplo, cualquier fármaco que se utiliza para el de tipo, ya sea ansiolítico, etcétera, ¿no? El sistema nervioso central también puede producir un hipotiroidismo y va a haber necesidad de dar
dosis de hormona tiroidea. Entonces aquí tenemos un cuadro, ¿no? Un algoritmo para el estudio de la función tiroidea o evaluación de la función tiroidea, ¿no? Hablamos hipotiroidismo primario, secundario, etcétera. Hay sospecha clínica, se pide la TSH, la T4, ahí vemos, ¿no? Si está disminuida, si está elevada, bueno, y seguir estudios, ¿no? Hasta llegar ya al diagnóstico de un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, un eutiroidismo, etcétera, ¿no? Ya viendo las características de la presencia hormonal, ¿no? Entonces, con esa, esa introducción, podríamos decir así, ¿no? Un poquito de anatomía, fisiología, semiología, etcétera, pues vamos a entrar ya directamente a ver las patologías tiroideas, ¿no? Desde el bocio simple, vamos a ver el hipotiroidismo con el cretinismo endémico, vamos a ver el hipertiroidismo con sus diferentes características, ¿no? La enfermedad de Graves, la enfermedad de Plummer, ¿no? Vamos a ver las tiroiditis y vamos a ver el cáncer, pero eso es ya en las posteriores clases, ¿no? Yo creo que con esto, creo que estamos en hora, pues tenemos algunos minutos. No he llamado lista ni una sola vez, tampoco he podido imprimir las listas, no he podido, pero ya desde la próxima clase ya nos vamos a ver en forma directa, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a concluir la clase. Ya a la próxima clase llevamos bocio